Seguro que eres uno de esos que pensaba que Haute ha tocado techo y que sus productos no podrían ir a mejor, que todos sus leverless son iguales. Pues quédate conmigo un ratito porque te voy a enseñar el CAT, un leverless completamente diferente y que te va a dejar alucinado. ¡Empezamos! Bueno, vamos a ser realistas. Como ya he dicho antes, esto es una auténtica sacada de lo que ya sabéis, por parte de Haute, por varias razones. Esta vez creo que no vamos a pasar por la mesa porque no voy a hacer un desmontaje, ya sabemos lo que hay dentro, ¿vale? Tampoco hay que calentarse tanto la cabeza, vamos a verlo básicamente aquí. Tenemos un tamaño perfecto para jugar encima de las piernas. Tenemos unos detalles que me han gustado muchísimo respecto a los anteriores productos de Haute. Por ejemplo, la pantalla es grande como en los M Ultra, ya no es pequeñita como en el C16 o en los anteriores, ¿vale? Aquí tenemos una mejor legibilidad de la cantidad absurda de botones que tenemos en este controlador. Tenemos cosas importantes, un Switch Tournament, un switch para desactivar y activar las luces. Los botones secundarios me han gustado muchísimo porque son switches mecánicos, ¿vale? Tenemos 5 de ellos, que no son demasiados, pero bueno, como tenemos 18 botones de acción, tampoco los vamos a echar en falta ninguno más, ¿vale? Tenemos Back Start Home, en este caso han puesto -, y T de turbo. Se pueden configurar, como siempre, con el firmware RP2040CE, sin problema alguno. Tenemos luces LED en todos los botones, configurables, y luces LED en el marco, como en el C16, ¿vale? Tenemos el desmontaje rápido de los artworks con un simple botón, vamos a verlo aquí, que pone push. Apretamos el botón push, si consigo encontrarlo, y el artwork sale de una manera súper sencilla. Tenemos un plexi de unos 2 milímetros con un acabado efecto 3D que está muy chulo, te puede gustar o no, pero a mí sí, me ha gustado mucho. Los artworks, bueno, pues podemos tener varios, que lo admite perfectamente, uno encima del otro. Como ya sabéis, los podemos encontrar en el repositorio de Haute, el archivo para hacerlo nosotros mismos. Magnético, muy fácil de quitar, como habéis visto con el botón push. Y después tenemos un reposa palma de la mano, también magnético, que está muy chulo porque vienen 2 de serie en la caja. Bueno, pasaremos por la mesa y os enseñaré los accesorios que lleva, que me parece bastante interesante. Más cosas a tener en cuenta, aparte de lo que os acabo de comentar. El punto diferenciador de este Haute, aparte de estas cosas respecto a los anteriores modelos, es que los botones son un poco especiales porque tienen regulación de throw, de altura, de distancia, de pulsación. Tenemos 3 alturas seleccionables, muy rollo Canva, con una herramienta específica que veremos en la mesa, que es muy sencillita, que nos permite rotar este aro que veis que se ilumina, y rotando ese aro, un sistema de deslizaderas y de rampas hace que el botón esté más alto o más bajo. Haré un plano en detalle en la mesa para que lo veáis mejor. Como decía, otra cosa que me ha encantado, pero que me ha dejado totalmente flipado, es el pad inferior, completamente de goma, con el logo de Haute, así como en un patrón infinito, que está chulísimo. Y aparte de eso, funciona como un tiro. Tiene un espesor muy delgadito, se incrusta dentro de la tira de LED, pero es que está muy bien hecho. Otra cosa que ya tenía el C normal, el C16, perdón, es este bloqueo del USB. Como veis, yo he colocado el USB, el que me ha dado la gana, básicamente, y con este bloqueo es imposible que se nos suelte, que se nos desconecte, que pase absolutamente nada. Si escucháis el pitido de la desconexión es por culpa del cable USB, que lo tengo un poco ligero, no tiene nada que ver con esta conexión. Así pues, todos son puntos positivos. Es que no puedo... Bueno, vale, por rascar, vamos a decir, vale, los botones no se pueden cambiar, son unos caps exclusivos con este diseño de las garras así del gato, del tigre. Si os puede gustar más o menos, pero es el que hay. Espero que Haute saque algunos caps para poderlo cambiar, porque ya sería pues la polla, la verdad. Después otra cosa que es delicadita es el plexi, ya sabéis, es un plexi exclusivo. Si se rompe, no sé si Haute suministrará, debería de tener repuestos Haute de este tipo de cosas porque es muy fácil, un accidente, se os puede caer, lo que sea, que se rompa. En este caso el cuerpo parece como aluminio, está muy bien, muy robusto, muy duro, va muy bien.
Viene de serie con los switches Blue, pero podéis cambiarlos, son también hot swap. Lleva 4 switches dummy en el paquete, lo veremos después en la mesa, como digo. Y nada, el funcionamiento es el de siempre. Tenemos los botones configurables como nos dé la gana, los 8 botones estándar de un layout Viewlix. Después, bueno, de un layout hitbox vamos a decir. Después tendríamos los 3 normales de movimiento, ¿no? Abajo, izquierda, derecha. Aquí nos indica este como arriba. A mí me resulta más cómodo este, pero bueno, da igual. Yo he configurado este como Drive Impact y así va la cosa, ¿no? Como veis, el funcionamiento es pues simplemente el de cualquier hitbox. Me gusta mucho el ruido de los botones, el tacto de los mismos. Se nota bastante cuando cambiamos la diferenciación del throw. Esto es un producto redondo. Es brutal. Ya sé que últimamente todo lo que pasa por mis manos me gusta como en una escala de cada vez más. Y lo de Haute incluso es tal cual, es como una línea recta. Este me gusta más, este más, pero es que esto es bestial. Cuando lo he sacado, perdón por la iluminación, cuando lo he sacado de la caja y me he puesto a mirarlo y a analizarlo un poco, le he tenido que escribir a Mítico, que es la persona que me lo ha dejado, ya os lo he dicho, y decirle, pero esto ya es, tío, esto es una maravilla. Y me dice, sí, tal cual, me dice, sí. Yo estaba enamorado del C16, pero cuando vi el CAT, pues se me cayeron los huevos al suelo. Y ya está. Y me ha pasado a mí lo mismo. O sea, son 3 tonterías, 4 detalles, pero esto eleva la calidad del producto final a la enésima potencia. Y estamos hablando de que vale, ahora mismo lo podemos encontrar por unos 100 euros. Yo qué sé. ¿Qué os puedo decir? Si buscáis un leverless, ya habéis tenido algún Haute más baratito para ver si os gustaba el formato, el manejo, la ergonomía, como queráis llamarlo, de un leverless, por 100 pavos, esta es la mejor opción. O sea, hay algunos, están interesantes, están chulos, lo que queráis, pero es que esto no se puede competir. No se puede competir. Es espectacular. 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 Vale, pues ya estamos aquí en la mesa. Vamos a ver en detalle las cosas que os he comentado en el trocito de vídeo anterior. Vale, cosas importantes. Tenemos lo del botón push para sacar el arte, ¿vale? Lo tenemos aquí. Apretamos el botón push, el arte sobresale, lo cogemos con la mano y lo desmontamos. Vale, después el armrest lo podemos quitar y tenemos otro que venía en la cajita de plástico con un acabado con la forma esta 3D súper chulo. Vamos a ver si lo colocamos bien. Perfecto, y encaja de categoría. Pocas cosas más podemos hacer ya de personalización, que ya son bastantes, con lo que viene a ser, digamos, el cuerpo del controlador. Como vemos es todo de plástico, había dicho que es aluminio, pero es todo de plástico, pero es un plástico muy rígido, el plástico que coge el cuerpo. Vamos a dejarlo conforme lo teníamos, montamos el arte, montamos el descanso de la muñeca. Vale, otra cosa muy importante, y es otro de los puntos diferenciadores de este controlador, que son estas dos herramientitas, que son de dos tamaños diferentes, si os fijáis. Estas herramientas valen para cambiar el punto de actuación, el throw, de los botones. Tenemos botones de 2 medidas, tenemos todos los botones de acción y de movimiento, y estos dos LSRS, que son de un tamaño más pequeño, y el M1 y este que supuestamente es arriba, de un tamaño superior. Entonces, el que es más grande, que es el negro, sería para estos dos botones. Los aros que vemos aquí tienen dos agujeros, ¿vale? Donde esto inserta. A ver si consigo que se vea un poco mejor. Haré un plano más detallado después, pero bueno. Y con estos dos agujeros veremos que en el mismo plexi hay indicados 3, 2 y un punto. Entre estos 3, 2 y un punto son los 3 puntos de actuación. Si le damos al 1, veremos que el botón sale más. Si le damos al 2, el botón baja. Y si le damos al 3, el botón baja todavía más, que sería el punto de actuación más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay menos recorrido si dejamos, por ejemplo, un botón en el 1. Vamos a dejarlo así. No se va a apreciar en este tramo, igual sí, igual pongo un detalle. En este tenemos un recorrido más largo y en este tenemos un recorrido bastante más corto. Estamos hablando de igual, si el recorrido total son 3 milímetros, al mínimo 1,5 milímetros. O sea que es bastante acusada la diferencia.
Después también podemos desmontar del todo el aro, lo podemos sacar y tendremos acceso al cap, que como os he dicho ya, el cap es propietario de este controlador. La verdad es que los switches están muy bien cogidos, ¿vale? Debemos de ir con cuidado para retirarlos. Como decía, los caps son propietarios de este controlador. No son muy diferentes de los otros, pero tienen la rampa esta para cambiar los 3 modos de actuación, ¿vale? Entonces no son exactamente iguales. Le haré una imagen en detalle para que se vea la rampa y lo entenderéis mejor. Que de serie vienen con los switches azules, pero son hot swap y podemos cambiarlos simplemente con la mano. Si tenemos la herramienta mejor, siempre. Tengo una aquí y soy tan bruto que he preferido hacerlo con la mano. Son hot swap, los quitamos y ponemos el otro, no hay más. Ya sabéis, si queréis darle incluso menos recorrido, tenemos switches low profile con todavía menos recorrido, como los Saker que os enseñé por algún sitio, también de la marca Heil. Y muchos otros, hay muchas más opciones para personalizar los switches de nuestro control. Entonces vamos a meter el botón, vamos a meter el aro, volvemos a meter el plexi porque si no, no sabemos en qué posición está el botón y ya lo seleccionamos. O sea, lo seleccionamos primero, apretamos el aro y ya lo dejamos en el 1, en el 2 y en el 3. Y el botón funciona perfectamente. Vale, vamos a ver unas medidas generales, que no las he dicho. Tenemos 33 centímetros y medio por 21 centímetros por unos escasos 21 milímetros. Después tenemos un peso. No es muy determinante, la verdad. Yo lo veo un peso que jugando encima de las piernas está muy bien. A ver, que se nos ha vuelto loca la báscula. No llega al kilo, 993 gramos. Vale, después tenemos un puerto USB-C en el lateral, un puerto USB-C en la parte superior, que es el de, a ver si lo consigo, el que viene con el retenedor, que ya habéis visto antes, y un puerto USB-A para pincharle cualquier dongle, ya sea el P5 General, ya sea un Brook FGC2, que queda un poco vasto, o ya sea un Butterpipe de la misma Haute o cualquier otro de los pequeñitos que no sobresalen más de la cuenta. Y poco más vamos a decir de este Haute CAT. Me parece maravilloso, la verdad. Vamos a las conclusiones. Ya digo, muchos pensaréis Víctor está loco, se ha vuelto fanático de Haute. Pues os voy a decir la verdad, ni soy jugador de Leverless, ni soy un fanático de ninguna marca y menos de Haute, pero es que cada vez lo están haciendo mejor. Es la única recomendación que os puedo dar. Si queréis algo que os va a alucinar, que la calidad está por encima de la marca, este producto. Haute CAT. Maravilloso. Battle Monkey Custom Arcade Stick.